Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Justamente hace un mes, el 7 de febrero, los ecuatorianos fuimos a las urnas. Después de exactamente este periodo, presentamos el programa Hora 25 para analizar y comentar los acontecimientos vividos y mirar el nuevo momento electoral que se inicia en el Ecuador. Iremos al balotaje el próximo 11 de abril. Casi hemos empezado la campaña propiamente dicha para la definición presidencial. Asistimos a una situación entre dos candidatos que se van a enfrentar, que tienen planteamientos y modelos distintos. La vigencia plena de la democracia y los valores democráticos deben estar sin duda en juego en esta contienda, en esta final. Los candidatos deberán esmerarse para obtener la aceptación de los votantes. A los ciudadanos les corresponde asumir este momento de la historia con enorme responsabilidad y compromiso. El Ecuador tiene que resolver su futuro. Estamos entonces en ese camino. Esa es la propuesta de este programa y para ello quiero dar la más cordial bienvenida a los siguientes invitados. Nos acompaña en la ciudad de Guayaquil Irene Vélez. Ella es analista, estratega política, de hecho es docente, profesora de la Universidad Espíritu Santo. Está aquí en el estudio en la ciudad de Quito Juan Rivadeneira, consultor político especialista en campañas electorales. Y agradezco la participación de Paolo Moncagata. Paolo es politólogo y docente de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias a nuestros panelistas, vamos a empezar. Belén, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Bienvenidos a Hora 25. Hace un mes, justamente, los ecuatorianos acudimos a las urnas para elegir a los nuevos gobernantes. Sin embargo, el país ha vivido estas semanas en la incertidumbre. Dos candidatos pugnando por el segundo puesto. Pese a que el Consejo Nacional Electoral ya promulgó los resultados de la primera vuelta, que dan como ganadores a Andrés Arauz en primer lugar y a Guillermo Lasso en segundo, el candidato de Pachacuti, Yacu Pérez, insiste en que se cometió un fraude electoral y asegura que acudirá a todas las instancias para transparentar las elecciones. Para recordar lo que se ha vivido en este mes post primera vuelta, les hemos preparado el siguiente reportaje. Siendo las 20 horas con 27 minutos del 7 de febrero del 2021 y luego de procesar los datos de 2.193 actas, equivalente al 90.4% de un total de 2.425 actas seleccionados para la muestra de conteo rápido para las elecciones generales de 2021, se determina que la muestra se ha estabilizado obteniendo los siguientes resultados. Listas 1-5, porcentaje votos válidos 31.50%. Listas 18, porcentaje de votos válidos 20.04%. Listas 21-6, porcentaje de votos válidos 19.97%. Estas declaraciones marcaron el proceso electoral y abrieron la disputa por el segundo lugar para el balotaje. Yacu Pérez, el candidato del movimiento indígena, ocupaba el segundo lugar y Guillermo Lasso el tercero. Pero esto respondía únicamente a un conteo rápido. Ya en pocos días Lasso remontaba. Ha quedado claro que estaremos en segunda vuelta. Y la situación se hacía más compleja en medio de acusaciones de fraude electoral. Hoy se consumó el fraude. En una demostración de madurez política que a la final duró poco, Pérez y Lasso realizaron un acuerdo para pedir un reconteo de votos y transparentar la situación. Es demostrar que todo lo que se ha hecho hasta ahora es correcto. Pero ni siquiera el propio pleno del CNE dio paso al informe. Esto hizo que el movimiento indígena iniciara un reclamo en las calles. La Fiscalía y la Contraloría General del Estado también anunciaron acciones para determinar la transparencia del proceso. En medio de todo ello, y 14 días después de las elecciones generales, el CNE notificó los resultados del escrutinio, ratificando en el primer lugar a Arauz y en el segundo a Lasso, y dando paso así de manera oficial a una segunda vuelta.
El movimiento indígena impugnó los resultados y pidió que se revisen 27.767 actas. Sin embargo, el pleno del organismo electoral solo dio paso a 31. 10 actas con inconsistencias numéricas efectivamente comprobadas y 21 actas que tienen que ser revisadas por falta de firmas. Las restantes o estaban repetidas o no correspondían a actas presidenciales. El reconteo solo ratificó la tendencia, señalaron las autoridades. Y una vez más, desde Pachacutic, anunciaban acudir a la siguiente instancia. En este momento acabamos de ingresar el último recurso, el subjetivo contencioso electoral, en la que demandamos que se deje sin efecto aquella malhadada resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral de haber solamente aperturado 31 actas inconsistentes de las 20.050 actas. Este organismo recibió el recurso y pidió realizar varias aclaraciones. Mientras tanto, el calendario electoral avanza. Está previsto que el 8 de abril se inicie la votación con las personas privadas de libertad. Un día después se llevará a cabo el voto en casa y el 11 de abril, de manera impostergable, el resto de ciudadanos deberán acudir a las urnas. Así, la posesión de la nueva Asamblea Nacional será el 14 de mayo, de los parlamentarios andinos el 19 y el 24 de mayo la del nuevo presidente de la República. Vamos entonces a empezar nuestro programa. Voy a dar la palabra a Juan Rivadeneira. Juan, este tema del debate, de la disputa, digamos, por el segundo lugar, ha terminado a esta hora. Está resuelto. ¿Qué cree usted? Bien, Andrés, muchísimas gracias. Buenas noches, por tu invitación. Gracias a todos quienes nos miran en Hora 25. En efecto, esta campaña, este primer mes, como decías al inicio de este programa, ha estado dominado por la incertidumbre. Y quizá para darle un poco de orden a esa incertidumbre, esto comenzó la noche del 7 de febrero, cuando el Tribunal Electoral, el Consejo Nacional Electoral, coloca estas posiciones a los candidatos cuando tenía los números en que entre el segundo y el tercero había una suerte de disputa. Si es que el tribunal, el consejo, habría dicho que todavía no estaba llamada el resultado y habría una disputa, quizá las expectativas se habrían manejado de una mejor manera, me parece. Pero ese fue un error. Pero eso es historia y sí. Ese creo que fue un error. Pero dicho eso, la jornada electoral transcurrió con relativa calma, pese a que hubo algunas filas, precisamente porque la pandemia, la preocupación de la gente de contagiarse. Pero quizá un primer punto importante es entender que mucha gente participó. Había unas señales de que el ausentismo iba a ser muy grande, que finalmente sí, fue relativamente alto, pero no tan alto como muchas personas habrían imaginado, lo cual destaca la capacidad, las ganas de participar de los electores de todas las edades. Y creo que un segundo gran punto es entender qué pasó las horas después, porque 48 horas después de que se habían anunciado estos resultados aquella noche, estaba el candidato Yacu Pérez en segundo lugar, y él hizo algunos anuncios, mientras que Lasso decía: voy a esperar hasta que se produzca el conteo total y vamos a guardar, y el día miércoles se comienza a cambiar la tendencia. Ahora, pero ahí se produce un episodio que finalmente puede ser motivo de cuestionamiento, y es ese encuentro que se produjo entre Yacu y Lasso, que había llegado ya a un acuerdo, que se había ya establecido un acuerdo. Eso sucede después. Yo sé, después. Cuando ya la curva se cruza, toman asiento los dos, porque Guillermo Lasso acepta una invitación del candidato Pérez, y me parece que fue un ejercicio democrático muy importante, y que mucha gente lo valoró. Lo valoró, le dio mucho interés, y la gente habló sobre el tema. Y después de ello, me parece a mí que cuando el candidato Pérez siente que se le está yendo de las manos el segundo puesto, acusa el fraude, que es lo que usualmente suele ocurrir al candidato que siente que ha perdido la elección y se refugia en el discurso del fraude. Y luego hemos visto en el orden de las impugnaciones que se han presentado, y que al día de hoy todavía existen algunas en el Tribunal Contencioso Electoral. Ok, vamos con Guayaquil. Irene, quisiera conocer su apreciación de lo que ha ocurrido y, por cierto, poner ya en perspectiva lo que puede suceder, en atención a que mientras esto estaba en debate, mientras esto estaba en disputa, el candidato Arauz ya había avanzado en sus acciones proselitistas. Irene, buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y yo sí quisiera recalcar, dejando un poco los comentarios,
retomando los comentarios que se acaban de decir sobre la participación de los ciudadanos en este proceso electoral, a pesar del miedo al contagio, a pesar de la pandemia, no fueron solamente a votar, sino que para colmo fueron a votar a pesar de la tendencia que decía o votas por Correa o votas contra Correa. Entonces no se dio el 50-50 o el 60-40 que la gente tal vez estaba esperando entre estas dos grandes tendencias, sino que las personas fueron a votar, a pesar del miedo a la pandemia, a votar por quienes querían. ¿Qué significa eso de ahí? Significa que estos dos candidatos que sorprendieron, que fueron Yacu y que fueron Hervas, demostraban una conexión con el electorado no antes vista, tal vez. O sea, ya no era un voto castigo, sino que fue un electorado que quiso ir a ejercer su derecho y a votar por quienes ellos querían votar. Ante este escenario, está claro que la segunda vuelta electoral, aunque sí se va a polarizar un poco más el discurso, no es solamente entre anticorreísmo y correísmo, como se quiere pensar o como de alguna forma simplificada uno quiere ver o dirigir una campaña. Eso estamos a puertas en esta segunda vuelta electoral de entender que hay otras demandas, de entender que hay otras maneras de conectar con el candidato, que son las lecciones de esta primera vuelta electoral. Después de la primera vuelta electoral, Guillermo Lasso, en este caso, ha tenido que hacer un proceso de reivindicación, un acto de contrición hasta cierto punto. Arauz ha tenido ese tiempo para poder también entender que ya no puede estar con la imagen de Correa si es que quiere ser exitoso en su campaña. Ya la gente que votó por Correa lo hizo en la primera vuelta, y ahora también ambos candidatos están tomando una tendencia a ser más conectados y a pescar en este pequeño lago, de pescar el mismo electorado, que es el que está dejando Hervas y ya con un gran signo de interrogación. ¿A dónde se quieren ir? Y a partir de qué tendencia, bajo qué lineamientos ellos votan. Entonces sí, tenemos a un Arauz que lo está entendiendo, que lo puso en práctica, y a un Guillermo Lasso que también lo está entendiendo, que también lo está poniendo en práctica, solamente que el uno tiene la ventaja de que nadie le está diciendo fraude, mientras el otro todavía tiene fuerzas que están diciendo puede ser que seas tú, como todavía hay oportunidad que no lo sea, y ha quemado ciertos puentes que va a tener que tratar de ganar a pesar de segmentos poblacionales que probablemente ya no le van a dar el voto. Ok, gracias Irene, voy a ir con Paolo. Paolo, ¿qué es lo que votó el 7 de febrero pasado el pueblo ecuatoriano? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Un gusto estar aquí contigo. Un saludo a mis copanelistas y a la audiencia. ¿Qué votó? Me voy a referir a algo que han venido hablando varios analistas en el último mes. Y han venido hablando en términos de que se votó en contra de los candidatos, ¿no? Yo he oído analistas decir que el 68% de la población votó en contra del correísmo, o incluso que el 80% votó en contra de Lasso, por ejemplo. Yo pienso que es una visión bastante ingenua, por no decir naif, el analizar el voto de la primera vuelta en términos de un voto anti algo. O sea, de tratar de establecer estos techos electorales a partir de un voto de la primera vuelta. Lo único que podemos saber nosotros a partir del voto de la primera vuelta es que Arauz obtuvo el 32 punto algo por ciento, Guillermo Lasso cerca del 20% y Yacu Pérez un poquito más del 19%. Eso es lo que sabemos. Bueno, pero eso votaron porque querían votar por ellos. Por ellos. ¿O porque querían votar por Correa, contra Correa? Eso no lo sabemos. Eso no sabe. No, porque tú no puedes saber si el voto de Yacu Pérez, por ejemplo, ya sabemos que el 19.4% que tiene Yacu Pérez es un voto por Yacu Pérez, pero no sabes en segunda instancia por quién votaría. No es un voto anticorreísta como quieren hacer parecer algunos analistas. Tampoco es un voto anti-Lasso. No sabemos. No podemos saber eso a partir de los datos electorales. Podemos hacer algunas suposiciones informadas combinando datos electorales con datos de encuesta, por ejemplo. ¿Ya? Ver cuál es el sentimiento anticorreísta que hay, o cuáles son las posiciones y los sentimientos negativos en contra de el segundo candidato, Guillermo Lasso. Ahí podemos intuir un poquito qué podría pasar en el balotaje. Claro, con la idea de lo que puede ocurrir el 11 de abril. Pero lo que sabemos
Claro, eso sí, eso es lo más objetivo que puede haber. Es eso. Esto es lo que votaron y estas son las cifras que alcanzó cada uno de ellos. Exacto. Quiero retomar algo que mencionó Irene y en lo que estoy de acuerdo. La polarización que existe en este momento en el Ecuador, o por lo menos que existió antes de votar en la primera vuelta y tal vez en el momento de ejercer el voto en la primera vuelta, no tiene o no tuvo el mismo nivel de polarización de la gran polarización que hubo en el 2017, por lo menos en la segunda vuelta. Ahora estuvo un poco más disperso. Está más disperso. Y eso se debe a que, primero, Rafael Correa no está aquí. Es verdad que Andrés Arauz es el candidato del correísmo y que representa este legado correísta, pero no es Rafael Correa y no está aquí. En el 2017, Rafael Correa estaba dejando el poder y todavía tenía unas evaluaciones muy altas, unas evaluaciones positivas muy altas, de más del 50% de la población. El nivel de polarización que existió entonces era muy alto. Ahí sí era correísmo versus anticorreísmo. Aquí se ve, como mencionó Irene brevemente en su introducción, que hay otras fuerzas que están emergiendo. Pero uno podría decir que el techo de Arauz es el 30% y que el 70% es anticorreísta. No se puede llegar a esa conclusión. No. Irene, por favor, lo que acabamos de escuchar, su apreciación, y luego voy con Juan. Por favor, Irene. Correcto, yo tampoco creo que se puede llegar a esa conclusión de decir el 70% es anticorreísta. Creo que, de hecho, decir eso después de entrar a segunda vuelta y decir igual hemos ganado porque tantos por ciento han votado en contra de Correa, se puede sentir incluso como un acto de soberbia, de tratar de entender al electorado cuando el electorado está tratando de decir solamente su preferencia. Aquí, en este techo que tanto hemos hablado, que digamos que es producto de la extrapolarización de los porcentajes en la consulta popular de Lenín Moreno y en las seccionales del 2019, no se considera, ahí dicen, bueno, este es el voto duro, no pasa el 32%, pero ahí no se considera, por ejemplo, los nuevos jóvenes que han ido a votar en estas elecciones. ¿Cómo votan esos jóvenes? Y ahí están, no está cuantificado, no sabemos si ellos van a poder romper ese techo o si lo van a mantener, no lo sabemos. Entonces, y en ellos, como hemos visto en estas elecciones, puede ser que se incline o no se incline la balanza a favor de un candidato o del otro. Ok, gracias, Irene. Juan, rápidamente un minuto, por favor. En línea Andrés, con lo que ha dicho Paolo e Irene. Esta elección lo que nos deja claro es lo que muchos consultores y escritores y gente que está estudiando esto hace muchos años lo ha dicho. En América Latina existen unos electores que tienen un eje de decisión basado en la polarización y en la politización, y existe otro grupo de electores que su eje de decisión son causas, son luchas, son lo que antes se decía las minorías. Y me parece a mí que un resultado interesantísimo de esta elección es que se materializa ese otro 50%, porque asumamos que la votación de Arauz y la votación de Guillermo Lasso significan estas personas que pueden haber votado a partir de una decisión anticorreísta o a favor del correísmo. Pero existe un nuevo mundo que se ha materializado en la votación de este 50%, que es donde van a ir ahora los candidatos a buscar los votos para la segunda vuelta, y creo que ese 50% que va a definir esta elección hará lo que básicamente quiera sin incluso obedecer lo que sus líderes le digan, porque ese elector tiene una decisión no basada en lo que diga su jefe o su líder. Alguno de ellos seguramente obedecerá o dirá, bueno, pues el líder nos dijo que plegará, votará, auspiciará. Es el viejo concepto de que los votos no se endosan. Y lo que quiere decir es que habrán estos nuevos electores que tendrán que ir a atender sus causas del ecologismo, el ambientalismo, los derechos humanos, los temas de género, los temas de minorías, que ya estamos viendo los candidatos están abordando rápidamente, porque aparte el tiempo es corto. De aquí al 11 de abril quedan, ¿qué? 6-5 semanas, no más. Ok, gracias, Juan. Vamos a dar una pausa. Enseguida volvemos para el segundo segmento de nuestro programa, Hora 25. Continuamos con más información. El cronograma electoral avanza. La campaña para el balotaje empezará el 16 de marzo y terminará el 8 de abril, y el debate presidencial será el 21 de marzo. La segunda vuelta, finalmente, han dicho las autoridades, se llevará a cabo tal y como consta en el calendario electoral, es decir, el 11 de abril.
Y aunque la campaña no ha arrancado de forma oficial, tanto Andrés Arauz como Guillermo Lasso ya adoptan nuevas estrategias para llegar a los electores que no pudieron captar en la primera vuelta. Veamos entonces qué han hecho los candidatos. La segunda vuelta está en marcha en el Ecuador. El correísmo, bajo la figura de Andrés Arauz y Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo, tendrán el reto de captar el voto del gran porcentaje de la población que no los apoyó en primera vuelta. El escenario actual se presenta cuesta arriba para ambos candidatos. Para el caso del correísmo, si bien sacó una diferencia holgada en primera vuelta, no ha podido asegurar el apoyo de nuevas fuerzas políticas, pues aún existe un marcado rechazo de parte de partidos y movimientos sociales, quienes han destacado la traición y el maltrato del correísmo en el pasado. Esto se suma a las secuelas dejadas en la economía por la administración anterior, el manejo en materia de endeudamiento y los casos de corrupción ocurridos. De allí que tanto Arauz como su candidato a la vicepresidencia, Carlos Rabascal, manejan ahora un discurso que busca más bien poner distancia con el gobierno de Rafael Correa. Esa quizá ha sido su principal estrategia para el balotaje. El país no necesita broncas entre políticos. Necesita acuerdos para dar soluciones al pueblo ecuatoriano. Por su parte, el camino para Guillermo Lasso tampoco es color de rosa, pues a la pugna marcada en segunda vuelta entre correísmo y anticorreísmo y de temas básicos como pobreza, desempleo y manejo de la pandemia, se incorporarán además nuevos debates en torno a la ecología, temas de género, minorías sexuales, conectividad y nuevos estilos de vida. El movimiento Creo ha dicho que se concentrará en asegurar los votos en Guayas, Manabí y Los Ríos, en donde triunfó en primera vuelta el candidato correísta. También conformaron un comité junto al Partido Social Cristiano para pulir el mensaje de Lasso. Incluso para mejorar la comunicación con el sector más joven de la población, el equipo de Lasso contactó a quienes manejaron la campaña del candidato de la izquierda democrática, Javier Hervas. Hoy Lasso ya está en la red social TikTok y ha adoptado un look más juvenil y descomplicado. Así también ha decidido reconocer la importancia de otros grupos de la sociedad como los LGBTI. De reconocer que hay algunos temas por los que votó importantemente la población ecuatoriana que deben de ser incorporados en nuestro programa de gobierno. ¿Serán estas estrategias suficientes para convencer al elector? Quizás esto que nos pone Belén en el reportaje es el punto de partida para la conversación. ¿Cómo va a ser la campaña para la segunda vuelta, Paola? Un poco esa es la curiosidad, la inquietud que tenemos. Por favor. A ver, hay que entender que sí hay ese eje correísmo-anticorreísmo presente, que a pesar de que en el bloque anterior dijimos que tal vez ha disminuido un poco en importancia, sigue estando presente. Está presente. Entonces, tal vez si podemos verlo de esta manera, en términos futbolísticos, podríamos decir que ambos candidatos estaban jugando por las bandas en la primera vuelta, ¿no? Arauz por la banda del correísmo, o banda izquierda, si se quiere llamar, Lasso por la banda derecha, y que por ahí era su fuerte. Y que eso les sirvió para pasar a la segunda vuelta. Pero ahora se han dado cuenta que tienen que capturar el centro. Para seguir en el tema del fútbol, ¿este es un nuevo partido? Es un nuevo partido. ¿Empiezan de cero o no? Sí. Y no empiezan de cero, o sea, absolutamente. Es el partido de vuelta, digamos, en donde uno de los equipos va ganando 1-0, digamos. Sí, exacto. Pero ni siquiera 1-0. Es un partido donde hay una pequeña ventaja, tal vez la localía, digamos. O sea, para ponerlo en términos de futbolísticos. Pero se han dado cuenta que tienen que capturar ese centro, ¿no? El centro del campo, que ahí es por donde se va a mover todo. ¿Ya? Y ahí están los votos de Yacu Pérez, de Hervas y el resto de candidatos, e incluso de quien haya podido votar nulo en la primera vuelta. Serán pocos los que cambien su opinión, pero habrá algunos. A mí me sorprende un poco el video de introducción a este segmento en el que se habló de que Guillermo Lasso va a concentrar su campaña en Guayas, Manabí y Los Ríos. Se mencionó a Los Ríos. ¿Por qué digo a Los Ríos? Los Ríos es una provincia donde le fue extremadamente bien a Guillermo Arauz. Sacó 46,83% en la primera vuelta. A Yacu Pérez y a Javier Hervas, entre los dos combinados, sacan 21%. No es mucho.
Y a Guillermo Lasso le va mal. Pero por eso, tiene que trabajar ahí. Ya, esa es la lógica. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se concentra en una provincia como El Oro, donde entre Javier Herbas y Yacu Pérez sacan el 35%? Hay mucho más de electorado en disputa ahí. Y donde no le fue tan bien a Arauz, sacó 36%. Entonces, habría que ver en realidad en dónde le fue mal a Arauz y por qué razón, o razones, ¿no? No es una sola razón, y dónde hay más votos en disputa. Entonces, El Oro sería si yo fuese estratega de Guillermo Lasso, le diría El Oro, no Los Ríos. ¿Ya? O Loja, también. Loja es una provincia bien interesante. En Loja, Herbas saca el 26% de la población. Eso es lo que hay que ir a trabajar, esos votos. Ahí es donde hay que ir. Claro. Fíjate, en Loja, a Arauz le va mal. Arauz saca el 19%. Es una de las provincias donde peor le va a Arauz. En cambio, a Herbas le va muy bien y le saca el 26%. Y a Yacu Pérez le va muy bien en Loja también, saca el 30%. Entonces, esas son las provincias donde yo pienso que deberían concentrarse ambos candidatos. Ok, vamos con Guayaquil. Irene, por favor, su apreciación de lo que acabamos de escuchar y tal vez poner otro elemento en la conversación. ¿Cómo ve usted la campaña desde la perspectiva de disputa en presencia pública, me refiero? ¿Usted cree que va a haber una campaña sucia, intensa? ¿El tema del miedo se va a plantear? ¿Cómo ve usted un poco el desarrollo de esta contienda? Bien, para empezar quiero decir que estoy de acuerdo, comparto con el análisis anterior de que están buscando el centro. Vistazo también sacó un reportaje que justo hablaba sobre la importancia que va a ser encontrar ese voto indeciso, y creo que sí, hay que ser inteligente territorialmente y decir, bien, aquí es donde más puedo yo crecer. Así que, bueno, estoy de acuerdo con esa perspectiva. Y sobre cómo se va a ver ahora la campaña en la segunda vuelta electoral, creo que van a pasar dos aspectos. Primero, vamos a tener líderes un poco más horizontales, ya no tanto de la autoridad hacia el electorado de una forma tan vertical. Hemos visto ya, por ejemplo, que Andrés Arauz se ha desprendido de la imagen de Rafael Correa. En su lugar, por ejemplo, sale rescatando un perrito o sale haciendo spots tipo Volviendo al Futuro, algo que sea tal vez un poco más humano, porque no entra, lo que ha demostrado Herbas y Yacu, este fenómeno, es que no entra esta forma tradicional de político autoritario. De la misma manera, por ejemplo, Guillermo Lasso ahora se ha desprendido hasta cierto punto de la imagen de Jaime Nebot, que fue, según sus cálculos, tan importante en esta primera vuelta electoral. Vamos a encontrarnos con una campaña sucia, fuerte, tendida al miedo. Creo que no va a ser lo principal en esa campaña. Probablemente al final sí, como manotazos de ahogados se van a empezar a dar duro entre ellos, pero creo que la campaña sucia, entre comillas, va a ser mucho más frontal, tal vez tipo en versión TikTok, más llevadera, más hasta cierto punto amigable, que lo tradicional. No creo que se va a enfocar necesariamente en el miedo. Creo que, por ejemplo, el concepto de la venezualización, de que vamos a hacer Venezuela y demás, no es un eslogan o un miedo palpable en el electorado, y se ha demostrado de que campaña tras campaña no es algo que realmente llega al ciudadano, y creo que antes que apelarle al miedo, van a apelar a la esperanza, van a apelar a lo que los mueve, a las pasiones que, por ejemplo, comentaba aquí Juan, a la agenda que cada elector tiene y que de alguna forma defiende. Así que creo que va a ser más enfocado en lo que la gente quiere que en lo que la gente teme. Ahora, los candidatos, los finalistas van a estar solos, van a estar desnudos, digamos así, en la contienda, porque ya no hay el respaldo, el apoyo, la campaña de los asambleístas, y se van a poder conocer más sus virtudes y se va a poder descubrir sus defectos. ¿Cuánto va a jugar, por ejemplo, el debate en esta definición, Irene? Hay quienes piensan, analistas, quienes piensan, por ejemplo, que el debate no sirve de nada al final del día, porque quienes ven el debate ya tomaron una decisión, ya son personas politizadas que les interesa ver un debate en primer lugar, pero solamente para respaldar a su candidato, solamente para decir bien, por esto, para reafirmar un voto. Sin embargo, yo creo que lo importante va a ser el post-debate y todo lo que de alguna forma esas pequeñas cápsulas puedan lograr comunicar de forma correcta a través de las redes, que es donde está ese voto que tanto quieren llegar. Juan, esta no va a ser una contienda ideológica clásica, digamos.
¿Van a ver estos otros componentes que están conversando sus compañeros de panel? O sea, no va a ser derecha versus izquierda. Va a haber una parte, me parece a mí que hay un mix de una parte de polarización, porque hay un tema que no hemos tocado, que es la economía. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Porque nosotros estamos discutiendo de un tema político, electoral, y el 80% de los ciudadanos están preocupados básicamente por resolver su problema económico. ¿Y qué digo con esto? Esta semana, pues hemos visto números que han sido oficiales que indican la trepada brutal de la pobreza. El 32% respecto del 25% en el año 2019. La pobreza rural, que es cuando uno analiza y ve que casi la mitad de las personas que viven en el sector rural es pobre. Eso quiere decir, en términos políticos, que me parece que una parte de esta segunda vuelta va a ser llevada también por el populismo y por las ofertas de esta naturaleza, porque hay un problema económico que finalmente sí existe y que lo tienen esos electores que van a ir a votar, por un lado. Y por otro lado, sí creo que va a haber otra campaña que es casi de hacer un ejercicio de arqueología política en la cual van a ir descubriendo, ¿sí?, ciertos nichos de votantes para poder dirigirse a ellos, lo que se dice ahora que es el micro-targeting de la política, para poder hablarle a los ambientalistas sobre una solución de la economía circular sobre los emprendimientos, a las minorías en temas de respeto. Y me parece a mí que los dos candidatos buscarán apartar ciertos temas de extremo para ir hacia el centro, pues, y en el caso del señor Arauz hemos visto que ha reparado algunas relaciones, incluso, o procurar reparar unas relaciones, por ejemplo, con el sector indígena. Hay unas declaraciones públicas de él que dice que se cometieron algunos errores en el pasado y me parece a mí que buena parte de esos errores explican también lo que pasó en el año 17, cuando el sector indígena decidió apoyar a Guillermo Lasso. Y después, Guillermo Lasso, pues, reconociendo estos nuevos espacios de la política, sí, así que yo creo que no es tan aritmético como todo va a ser polarizante o todo va a ser nuevo. Va a haber una mixtura precisamente, por un lado, el problema económico que viven esos electores, y segundo, porque existe esta nueva realidad que es muy significativa y que ocupa el 50% de quienes van a ir a votar. Ese es el tema central, me parece, de disputa este momento. Es el tema de la economía, es el tema del desempleo, de estos niveles de pobreza. Ese es el tema. Lo otro es más periférico, me parece, pero el gran problema es ese. ¿Quién ofrece resolver eso? Es el tema. ¿Quién ofrece resolver el tema, pero también a quién le van a creer que puede resolver? Sin duda. Que creo que también esto va a involucrar muchísimo en ese otro 50% nuevos electores. ¿Quién va a creer que esa transformación, por decirlo de alguna forma, de Arauz o de Lasso, que quiere atender esos sectores, es creíble? Sí, porque acuérdense ustedes que pues casi que el 001 de elecciones es el candidato debe ser conocido, debe ser creíble y luego eso puede ser trascendido en un voto. Pero los zapatos de color rojo no hacen nada. No pero más allá de esa discusión, que me parece que ha provocado una nueva discusión precisamente con ese grupo, yo creo que van a ver que también ha habido las otras declaraciones respecto al problema económico, a los resultados que ha presentado esta semana el INEC, y yo creo que va a haber una mixtura de estos dos tipos. Ok, vamos, Irene, nuevamente con usted, la apreciación de lo que acabamos de escuchar y tal vez incorporar un elemento adicional, y es hasta qué punto el ciudadano, el votante, va a descifrar, va a analizar, va a poner en la balanza, va a estudiar las propuestas del uno y del otro. ¿Hasta qué punto es lo suficientemente racional, digamos, en la votación antes que el corazón, por favor? Bueno, en este punto es importante entender que bueno, el electorado al final del día va a votar desde mi perspectiva, más con quién puede conectar, más que por el programa de gobierno. Y en eso sí está el punto que tocaba Juan ahorita. Por ejemplo, a quién le puede creer también que esa estrategia va a funcionar y con quién puede conectar. Y ante esto de aquí, refiriéndome al análisis anterior, sí, va a haber un mix en el sentido de lo nuevo y lo tradicional, y en este centro o en este buscar a todos estos electores que piensan que se están conectados, no solamente es eso. Por ejemplo, quienes votaron por Yacu no creo que sean solamente los millennials o solamente el sector indígena, sino que el concepto o el eslogan del pueblo salva al pueblo demuestra que también hubo un electorado que está muy afectado, por ejemplo, más tradicional tal vez, muy afectado por el tema económico, al que también hay que no dejárselo huérfano, al que también hay que enfocar y tratar de llegar a él. Entonces, sí, al final del día no creo que vaya a prevalecer solamente la razón, sino un intento de a través de con quién logro conectar y a quién le logro creer. Ok, gracias, Irene. Voy con Paolo. Paolo, lo que han dicho sus compañeros de panel. A ver, varias cosas.
Volviendo a esta captación del centro, ¿no? Es verdad, como ya se ha dicho, que ambos candidatos están tratando de deslindarse un poco de sus temas principales de la primera vuelta, ¿no? Por un lado, Arauz se trata de deslindar de Correa, incluso ha dicho que él no es Correa, que él sí va a respetar libertades de expresión, derechos, le va a dar más énfasis a eso. Se ha acercado al FMI, por ejemplo, que es algo que Correa nunca hizo y a nadie se le hubiese podido ocurrir que Correa querría hacer eso, ¿no? Lasso, por el otro lado, empieza tratando de acercarse a grupos feministas, que es algo que tampoco había hecho. Se pone los zapatos rojos, como dijiste, empieza a tiktokizar su campaña, a bailar con Michael Jackson. Yo, sinceramente, nunca me hubiese imaginado a Guillermo Lasso bailando Michael Jackson, a pesar, tal vez en un matrimonio alguien le pudo haber puesto una canción de Michael Jackson y ahí bailaba eso, pero tal vez ni sepa quién es, ¿ya? Se me hace que es un poco postizo todavía Lasso, ¿no? El tema de la economía es importantísimo, como lo dice Juan. Y los datos que hemos visto en esta semana de esa escalada de la pobreza y de la desigualdad, no solo de la pobreza, sino de la desigualdad. La literatura politológica, que es la que yo más tengo a mano y más conozco, dice que en realidad estas condiciones estructurales que existen en Latinoamérica de gran desigualdad suelen beneficiar a los discursos de izquierda, porque los discursos de izquierda son los que apuntan a disminuir no la pobreza en sí, sino la desigualdad. Entonces se me haría más creíble que Arauz podría explotar eso. Ahora, Guillermo Lasso también debería tener una estrategia para esos números. Claro. O sea, para ponerlo en palabras burdas, tal vez Guillermo Lasso debería ser algo populista también en ese sentido. Pero es que eso quería decirte, no me parece que es un discurso de izquierda exclusivamente el que puede capitalizar eso, sino el populismo. Exacto. Que tal vez el ejemplo más claro es lo del Brasil, ¿no? Sí, entonces Guillermo Lasso tal vez debe dejar de defender un poco la democracia liberal capitalista, que ha sido su discurso y que está bien porque en eso cree él y esos son sus principios y eso es lo que lo ha guiado en toda su carrera política. Pero decir, bueno, ahora este problema tan importante en el país, yo también lo voy a defender y yo también lo voy a atacar. Entonces, este es un tema. Por último, el último tema que quiero mencionar es el voto indígena. El voto indígena es un misterio. No se sabe qué va a pasar con el voto indígena. Porque si bien algunos líderes de movimientos indígenas han dicho que ellos no se olvidan el maltrato durante el correísmo, también está ese lastre que mencionó Irene en algún momento de las sospechas del fraude que pueden caer sobre Guillermo Lasso. Entonces, al final, el votante indígena va a decir, a ver, yo voto por Rafael Correa o por Andrés Arauz, que me maltrataron mal por varios años, o voto por el señor Guillermo Lasso, que me hizo fraude, básicamente. Eso es consecuencia de esta disputa por el segundo lugar. Quedan esas fracturas, esos resentimientos. Y es consecuencia de hay que decirlo, de las torpezas y equivocaciones del CNE, porque se debieron a eso, ¿no? Y por último, perdón, sí tenía un último tema. Irene mencionó que en esta segunda etapa, en la segunda vuelta, no se apelará al miedo. Yo dudo de eso. Yo sí creo que se va a apelar al miedo. Es más, esta mañana yo leí una entrevista a Guillermo Lasso donde él decía que, por favor, le den el beneficio de la duda. Que Arauz está probado que básicamente que es un desastre, que Correa nos llevó a un país inmanejable y que él se merece el beneficio de la duda. Yo sí pienso que Guillermo Lasso va a seguir apelando al miedo del electorado de encaminarnos a un rumbo a Venezuela. Sí, va a ser eso. Tenemos 2 minutos. Irene, rápidamente un comentario de esto y enseguida voy con Juan. Por favor, Irene.
Quería solo retomar el tema del voto indígena. En ese tema vamos a ver también, no solamente para efectos de la segunda vuelta electoral entre Arauz y Lasso, sino también vamos a ver qué tan dividido o cohesionado está el sector indígena, si la CONAIE y Pachacutic son dos fuerzas tan diferentes o si en algún momento pueden unirse, y ahí vamos a ver el futuro político que se pone en riesgo de estos candidatos. Y sobre el tema del miedo o a qué se va a apelar, sí, creo que sí se va a apelar al miedo, especialmente al final, pero creo que el centro va a estar en otro sector. Ok, gracias Irene. Juan, por favor, con usted terminamos este segmento. Dos reflexiones, Andrés. La primera es, yo me refería al candidato Arauz en el anterior segmento que me tocó. Ahora, respecto a Lasso, me parece que él, cuando tuvo esta suerte de careo con el candidato Pérez, abrió los oídos de mucha gente que no lo había visto en esa faceta más bien poco políticamente correcto, siendo mucho más, te diría, directo, frontal, y creo que eso llamó la atención positivamente a muchos electores. Primero, sobre los zapatos rojos. Cuidado, pues nos quedemos en la conversación que nosotros que estamos en este mundo del análisis político podemos observar o no. Me parece a mí que hay mucha gente de los jóvenes, ¿sí?, que han visto pues por primera vez a Lasso quizá, y eso produce que se vaya a desarrollar una conversación con Lasso. O sea, ya viste los zapatos rojos, ya viste el baile de Michael Jackson. Ahora, en los 5 semanas que quedan, te voy a contar el capítulo 3, 4, 5 y 6 de esta novela, que son los temas que quiero abordar contigo. Y después del sector indígena, que lo trataron acá. Me parece que, y yendo con la línea de Paolo, yo sí creo que es un misterio, además por la división del sector indígena. Recuerden lo complicado que fue para Yacu Pérez consolidar su candidatura en primera instancia. Y después, pues a mí me ha llamado la atención que el comunicado de la CONAIE, se me parece 2 semanas atrás, decía, 1, que su líder es Jaime Vargas. 2, que van a tomar una decisión respecto de su respaldo al candidato de la segunda vuelta el 10 de marzo. Y tercero, que en política siempre es también bueno analizar lo que no se dice. No se mencionó a un candidato, Yacu Pérez, que en principio es el candidato, hasta lo que todos sabemos, de Pachacutic. Entonces ahí también hay un misterio de qué va a suceder con ese voto. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte comercial, tenemos publicidad y un instante retornamos. Vamos a ir a nuestro segmento final de nuestro programa y quiero plantear a Irene un poco qué es lo que ocurre con el Ecuador, qué Ecuador recibe el nuevo presidente y bajo las consideraciones que hemos tratado en el transcurso de los segmentos anteriores, cuáles son los desafíos, porque eso me parece que marca la posibilidad de que sea el candidato A o el candidato B el que tenga mayores opciones. Por favor, Irene. Ya no sé por qué crisis empezar a describir, si empezar a decir que va a heredar la crisis de la pandemia, que creo que es la prioritaria, si la crisis económica, si la crisis de confianza en las instituciones. Puede ser que este gobierno, a diferencia del anterior, haya tratado en su momento de tener una voluntad de que las instituciones de poder sean independientes, por ejemplo, y que la justicia no responda a los intereses del Ejecutivo, como fue, por ejemplo, característico en los años anteriores. Sin embargo, la autonomía o la institucionalización de todas estas funciones del Estado, la imagen de ellos está por el suelo, salvo 1 o 2 o 3 figuras. Entonces, esa es la primera gran interrogante que tiene el próximo presidente. ¿Cómo va a ser para reafirmar la confianza del ciudadano en la política, número 1? Número 2, el tema de la pandemia, eso de ahí es prioritario, aunque digamos que podría tener una solución más concreta que la anterior. Y en el tema económico también recibe un país desde endeudado a desempleado. Y por último, dentro de todos esos escenarios también tendría, dependiendo de quién es el que sale ganador, una gran oposición o fragmentación en la Asamblea, que va a hacer que tenga que ser incluso a un político más estratégico, ya no solamente electoralmente hablando, sino políticamente, en términos políticamente. Ahora, yo le he hecho este planteamiento porque justamente esa es la idea que se puede estar construyendo en atención a la información y a lo que usted acaba de mencionar, Irene, y es que el nuevo presidente empieza su gestión gubernamental y ya con un país fragmentado, con un país
en conflicto, con una crisis enorme en la economía, el tema del empleo, de la pobreza, de la corrupción, en fin, la desesperanza nacional. Y para eso tendría que tener una gran capacidad de convocatoria y de posibilidad de unir a los ecuatorianos. Ese me parece que es el desafío central a esta hora, ¿no le parece? Así es, pero creo que este es el momento en el que vamos a poder medir realmente con una vara firme el compromiso de los políticos con el país. Porque ya no hay espacio para la politiquería, ya no hay espacio para solamente mi interés, ya no hay solamente espacio para llevar a mi molino. Ya estamos en un momento tan crítico, valga la pena la palabra, que los acuerdos y las negociaciones y no perder el tiempo simplemente acusándose o sacar cálculos pasan a tercero y cuarto plano ante la realidad nacional. Entonces, si bien es cierto, estamos en un momento en el que es extremadamente desafiante, también es un momento en el que podríamos estar valorando por primera vez la madurez política de nuestros actores. Ok, gracias Irene. Juan, por favor. Y quizá entender que van a haber dos etapas. Primero la etapa de la transición, que será después del 11 de abril, que esperemos sea una transición ordenada, que sea una elección el día 11 de abril que permita tener un resultado claro, que no tengamos otras semanas de incertidumbre respecto al resultado, en especial si el resultado es muy apretado. Claro. Ahí la fuerza institucional va a ser muy importante y lamentablemente el Consejo Electoral no pues ha dado señales de tener una sólida institucionalidad. Primero. Segundo, cuando llegue el presidente de la República el 24 de mayo a su despacho, pues la realidad se va a imponer para cualquiera que gane, sea para el señor Arauz o sea para el señor Lasso. Van a encontrar pues en la economía, una economía muy complicada y es como subirse en un vehículo que va a 200 kilómetros por hora. Este presidente no va a tener la posibilidad pues de encender el motor, esperar que se caliente, ver cómo están los espejos y luego ponerlo a andar al vehículo. Va a subirse en un vehículo a 200 kilómetros por hora con una cantidad de problemas económicos por la restricción presupuestaria. Una pregunta sobre la continuidad o no del acuerdo con el Fondo Monetario, que eso implica acceso a recursos. Tercero, entender la reactivación del sector productivo que necesita ser inmediata y es imperioso. Los sectores productivos ya han dicho cuántas pérdidas estiman tener en este primer trimestre producto de la no recuperación de la economía que está muy atada finalmente a la crisis sanitaria. ¿Cómo entender que necesitan mantener una banca privada sólida, que es básicamente y buena parte de la credibilidad sobre el modelo de dolarización? En el sector político, entender que va a tener un Congreso, una Asamblea Nacional, que cualquiera de los dos va a tener dividido. Quizá Arauz, por un tema natural de izquierda, puede encontrar una coalición menos complicada, pero los dos tendrán que buscar una coalición que permita llegar a los 70 votos. Y en lo social, unas expectativas muy altas respecto de los electores. Unos por recibir un estipendio, una ayuda económica, y otros finalmente también por conseguir un empleo, que esa va a ser la necesidad. Y me parece a mí, Andrés, que estos 100 días de luna de miel que se solía dar a los presidentes puede ser mucho menor porque las expectativas son tan altas que el próximo presidente tendrá que tomar rápidas decisiones y lo más asertivas. Pero ahí podrían haber muertes cruzadas, podría haber disolución del Parlamento, podría haber convocatoria a una consulta popular, en fin. Esas son las figuras que podrían estarse planteando. Historia nos sobra sobre esto, que va relacionada con el capítulo incertidumbre política, incertidumbre económica. Y finalmente el presidente tendrá que evaluar si es que disuelve la asamblea, si es que convoca una constituyente o cualquier otro ejercicio que quieran inventarse en el camino, cuánto eso le va a perjudicar en su tarea de la economía. Porque yo sí creo que los tiempos de la economía y los tiempos de la política caminan mucho más lento que los tiempos de los ciudadanos. La necesidad del ciudadano necesita que se resuelva hoy. El resto de temas, pues, toma más tiempo. Entonces, ahí las expectativas van a entrar en conflicto. No, el propio presidente de la República el 24 de mayo tendrá ya que resolver el pago de los salarios del sector público el 1 de junio. De ese mes, correcto. Por favor, Paulo. Aparte de la crisis sanitaria y la crisis económica que han descrito muy bien Irene y Juan, yo quiero hacer énfasis en la crisis política. Porque claro, el país está hecho un desastre en todas estas dimensiones. Pero la crisis política, esta polarización que se ve en la arena política, también se ve reflejada en el día a día, en la sociedad. Y hay algo que tal vez no se habla mucho en los análisis, en las tertulias televisivas o radiales, que es esta descomposición del tejido social en
en el que habitamos los ecuatorianos. Esta falta de confianza, no solo en las instituciones, sino en el conciudadano, en tu vecino, incluso estos enfrentamientos dentro de la familia, ¿no? Que llevan a que vivamos en una sociedad con altos niveles de violencia, de inseguridad, en el que no confiamos en el otro. Y esto en realidad nos hace vivir en un estado de zozobra. Yo pienso que eso es algo que tiene que enfrentar también el próximo presidente. Eso es mucho más complejo, incluso que la economía, porque son comportamientos culturales, en fin. Es más complejo, mucho más complejo. Y tiene que enfrentarse, o sea, tiene que buscar acuerdos a nivel de la asamblea, pero a nivel de la sociedad también. En el país, provocar un acuerdo. Sí, estamos destrozados. No confiamos en el otro, en tu vecino. Tú no quieres saber nada de tu vecino. Tenemos que buscar esas conciliaciones a nivel personal también. Que el hermano sea detractor del hermano en la campaña. Exacto. Incluso. Señor, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Quiero agradecer a Irene, a Paolo y a Juan. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Tus tarjetas Pacificar, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aquí es donde todo empieza. En la Uniandes reunimos a grandes intelectuales del siglo XXI. Una universidad en la que apostamos a cada propósito de vida, refinando cada concepto, descubriendo más sobre las necesidades nacionales. Una educación superior, académica y profesional. Es momento de unirnos sin importar a lo que nos enfrentemos. Los ecuatorianos sabemos luchar. Juntos vamos a superarlo. Produbanco, Grupo Promérica.